Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo». De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. «Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la bienaventuranza, según San Lucas. La bienaventuranza la tenemos también en el capítulo 5 de San Mateo, las 8 bienaventuranzas. Aquí también hay otra diferencia interesante en cuanto que Jesús, según San Mateo, sube a la montaña, se sienta como el catedrático, como el maestro, y comienza a dar los nuevos mandamientos, es decir, las 8 bienaventuranzas. El sentarse, subirse a la montaña significa el lugar de los dioses. Jesús es Dios. Jesús es el nuevo Moisés que sube a la montaña para recibir los nuevos preceptos del Nuevo Testamento. Bueno, todas estas comparaciones son esenciales y fundamentales para que estudiar la Biblia, llévase yo que fuera, apoyo se mantenía a entender ponata moto para la yayapivana. Sin embargo, aquí Lucas es lo contrario. Lucas dice que al bajar, pero después de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Lucas pues es mucho más práctico. Lucas es bien parenético y claro, Lucas era discípulo de Pablo. Pablo es parenético. Parenético quiere decir de acción directa. No y no predicañan, sino que Lucas por la pinta, estilo Pablo también, era bien fogoso, bien fogoso. Entonces lo que él pensaba, bueno, Peña Moyana, era medio ansioso. Peñan de Yara y añade, bueno, no pues era dale, ya pues no, ya pues amigo ni la ya coabe ya puña mañana ya esa se pinimba o el angelito pe ya pues ya apa ya pues va ya pues va pese va cristiano do gusta y Lucas y nosotros estamos leyendo el evangelio de Lucas. Entonces tiene ese encuentro con el Señor. Primero es eso. Y entonces después de encontrarse con el Señor, él ya es bien práctico porque lo primero que hace es bajarse, se encuentra con sus discípulos y llama a 12 de ellos. Pero y cota la apóstol, porque cuando apenas pi cuama apenas estama veiko gurishen die pehendupama va para la AQPM mogo topa ya pijina lleva peñan de yara de cuáles son los mandamientos, las normas, parenético. ¿Qué es lo que vamos a poner en práctica? Dale, listo, los 12, vengan aquí. Los 12 significa, según la cabalística numérica, quiere decir lo universal. 4 veces 3 o 3 veces 4. Norte, sur, este, oeste. O sea, todos nosotros entramos dentro, de esta gran misión que el Señor nos confía. La misión de evangelizar, de anunciar la buena noticia. Pero para eso, ¿qué hacemos, queridos hermanos?
dice, al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Eso también nosotros decimos, incluso en la política decimos, Yahana, entonces vamos a encontrarnos en la llanura, vamos a encontrarnos ahí en el lugar de la pelea, vamos a encontrarnos allí en el lugar donde será el combate. La llanura también, para el pensamiento bíblico, quiere decir el lugar de donde se hace la batalla. Ellos se esconden en las montañas, pero y no en las montañas. Cuando los ejércitos se van a confrontar, bajan a la llanura. Así también, ¿se acuerdan? La batalla de los filisteos contra los israelitas, la misma cosa. Bajan a la llanura, ¿verdad? Y entonces es el lugar donde van a pelear. Es allí, en ese lugar donde vamos a encontrarnos. Entonces Jesús aquí baja ya a la llanura. Vamos a vencer al mal. Ya esa tamaba lo guañane contra la ñañemoita para poder vencer. Y estaban allí muchos, dice, de sus discípulos. Estos ya son apóstoles, estos 12 quien los ha llamado, ¿verdad? Y entonces también una gran multitud que venía de todas partes, Judea, Jerusalén, Tiro, Sidón. Y aquí Jesús les da sus bienaventuranzas. Vamos a pelear contra todo lo que es lo negativo. Y por lo tanto, felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Quiénes son los pobres, queridos amigos? No estamos haciendo una defensa, ¿verdad?, de la pobreza. Algunos pues entienden mal. No, el cristianismo, que es la pobreza, que esto, tenemos que ser pobres. No entienden. Entonces la heredan de OPE. El pobre, queridos amigos, es aquel que entiende que los bienes materiales no son los elementales y los fundamentales que nos llevarán y nos mantendrán siempre aquí sobre esta tierra. Somos pobres en el sentido de que utilizamos, nosotros recibimos y agradecemos los dones de Dios, pero para vivir bien aquí sobre esta tierra y no apegarse, no acumular, no robar a los demás, no adueñarse de los bienes de Dios que les pertenece a todos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de organizarnos para que todos vivamos bien. Es esa pobreza, de un desprendimiento y no de un egoísmo. Entonces después dice, felices ustedes los que ahora tienen hambre. Ñande varea pana, digo, entonces no. El hambre significa, queridos amigos, ese deseo siempre de buscar y de estar atentos. Veo cuya una vez tenemos a la yagua al día. Y entonces sí va a ser un perro que te sirve para cuidar la casa, porque va a estar siempre despierto, va a estar siempre atento. En Mongarullo, de todo el momento ya hoy yo tengo 24 horas. ¿Qué tengo que era? Muta de yagua. Entonces el cristiano tiene que estar atento siempre a todo lo que puede ser alguien que quiere, entre comillas, robar tu vida, robar tu casa, robar tu paz. Entonces ese es el tener hambre, estar atento siempre, hambre de Dios. Felices ustedes los que ahora lloran. Siempre no. Llorar aquí quiere decir ser caritativos, ser generosos. O mejor dicho, tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás. Hay muchos que no se dan cuenta y que no ven la pobreza del otro, el sufrimiento del otro. Pasa al lado del otro y que le coma michi. Entonces ese no es capaz de llorar con su hermano por su desgracia, por su desdicha. Tenemos que ser capaces y ser sensibles y por eso lloramos ante las injusticias, ante las cosas negativas que existen en nuestro mundo. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan y los insulten y proscriban el nombre de usted. Y claro, porque cuando vos metés el dedo en la llaga de esa persona que se está aprovechando y que está haciendo cualquier cosa y vos le decís, no, es que te va a perdonar así nomás. Hasta en sus vacaciones le vamos a buscar dónde está y lo vamos a hacer asesinar o vamos a hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Y eso es lo que sucede entre nosotros, queridos hermanos. Así que, ñañangare coque, yaye sapeague, y vamos a entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor de entender su palabra y de ponerlo en práctica. Que así sea. Que así sea.